a pasar a compartir, a ver si sale. Uy, ¿qué hice? ¿Se está viendo mi pantalla? Sí, ¿no? No, ahí sí. Ahí sí, perfecto. Genial. Amplío acá. Vamos. Bueno, entonces, la charla de hoy es sobre lubricantes en general. Bueno, vamos a ver algunos otros fármacos que usamos en el ojo seco y el tema de los conservantes, que nos parece hoy nuestro mayor, digamos, problema a la hora de recetar gotitas. Arranquemos. Bueno, por definición, el ojo seco, recuerden que lo actualizamos ahora en junio, en el último tifos, en el último consenso, el DEUS, que dice que lo pasa a enfermedad. Ya no es un síndrome, es una enfermedad porque tenemos un poco más de conocimientos en lo que tiene que ver con la etiopatogenia, el diagnóstico y el tratamiento. Obviamente siempre se habla de que es multifactorial porque no es consecuencia de una sola causa, de un solo factor de riesgo o de un solo proceso, y que lo que habla siempre es que existen síntomas. Eso es lo distinto de lo anterior. Antes decía que era potencialmente podía generar síntomas, ahora dice que la enfermedad debería de ser sintomática. Habla de una alteración de la estabilidad de la película lagrimal o de la superficie ocular y que puede generar daño. Eso sí lo pone como potencial, puede generar daño, pero sí hay síntomas. Y habla también de la pérdida de la homeostasis. La realidad es que si nos ponemos a leer el concepto, lo que intentamos traducir, hay un par de micrófonos abiertos y se Cierto, pueden silenciar. necesitamos que todos se silencien, por favor. Gracias. Si lo traducimos, la verdad que se enreda un poco el concepto, pero quédense con eso. Es una enfermedad multifactorial donde se altera el film animal o la superficie ocular y que la base es la pérdida de la homeostasis. Menciona los factores etiológicos que son la hiperosmolaridad, la inflamación y las alteraciones neurosensoriales. Es un poco compleja la definición última, pero bueno, la van a empezar a ver en todas las clases a partir de ahora. Bien, vamos con los conceptos básicos de la lágrima. ¿Por qué empezamos a ver cómo es la lágrima? Para ver cómo después hacemos un sustituto de la lágrima. Y así es como arranca el laboratorio. Estudia cómo es la lágrima y ve cómo hace algo parecido. Recuerden que la lágrima es un ultrafiltrado del plasma, tiene entonces todo el componente sanguíneo completo, pasa por la glándula, lo filtra, hace como un gran filtro, entonces va a tener grandes similitudes a la sangre. Por ejemplo, la osmolaridad, que es algo muy importante que después nosotros medimos. La función de la lágrima es muy amplia, va desde la protección de la córnea, pero también ayuda a lubricar y evitar el roce. Lubricar es una palabra de la física, lo que hace es manejar la viscosidad entre dos superficies que se rozan y bajar el índice de fricción. Eh, Después de eso, también tiene la función refractiva, porque es transparente, o sea que es el primer medio refractivo del ojo, y además tiene una función inmunológica, porque además contiene antibióticos y otras células inflamatorias. Entonces es súper importante para mantener un ojo sano. Todos hemos visto pacientes con alteraciones muy graves de la lágrima y terminan perdiendo la córnea, así que así de importante es la lágrima. ¿Qué tipo de lágrimas hay? Muchísimas. Las lágrimas basales, que son las que todo el tiempo por reflejo en la glándula va a ir goteando, y después tenemos las lágrimas reflejas, que son las que se dan después de que el ojo, la córnea ha sensado algún tipo de estímulo. Además, también las podemos dividir, las lágrimas que tenemos durante el día, durante la noche, las lágrimas que dependen de la viscosidad según el tiempo la velocidad de parpadeo, etcétera, etcétera. O sea, esto podemos hablar muchísimo, pero vamos a lo básico. ¿Qué contiene la lágrima? Tiene agua, en su mayoría, un pH casi neutro, está alrededor de 7, 7,45, o sea, es levemente alcalino, tiene una osmolaridad de 300, y después tiene todos los iones que son los mismos que contenemos en la sangre. Sodio, cloro, bicarbonato, potasio, recuerden que el bicarbonato nos hace de buffer, glucosa, retinol, urea, magnesio, calcio. Eso es muy importante porque la mayoría de las gotas lo deberían tener. Además, las sustancias que les dije que están flotando en la lágrima, que no están en las lágrimas artificiales, que son la lisosima, la toferrina, prealbúmina, inmunoglobulinas, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero básicamente, si yo quiero generar la lágrima, le tengo que poner mucha agua, le tengo que poner un pH de alrededor de 7, y le tengo que poner una osmolaridad de alrededor de 300, con iones, si no, no va a funcionar. Bien, lo mismo, cuando vemos la lágrima en capas, la dividimos en la capa más externa, que es la lipídica, la acuosa y la mucinosa. Cuando uno la imagina, la divide como si fuera una torta en tres porciones, pero en realidad recuerden que esto todo es dinámico y es muy fluido y es más bien una solución, no es algo que se divida en capas reales. Esto es fácil para estudiar, pero no es la vida real. Entonces, tenemos componentes muy diversos, que algunos son lipofílicos y otros son hidrofílicos, así que a la hora de crear una lágrima artificial también debería agregar este tipo de componentes. La mucina hace que maneje la viscosidad de los fluidos, así que es súper importante. Entonces, muchos de los laboratorios le dan mucha bola a la parte que tan viscosa es la lágrima. Fíjense que van cambiando los porcentajes de la hidroxipropil, metilcelulosa, de la trealosa, de lo que sea, para hacerlo más fluido, y tenemos, por ejemplo, bueno, todos conocemos las marcas comerciales más comunes, no estoy a favor de ningún laboratorio, pero por ejemplo no es lo mismo la UCIC al 0,5 que al 1. Ahí ya me cambia la viscosidad. La capa acuosa, bueno, es el componente, así que eso ya lo dijimos, tiene que tener cierta polaridad, pH, etcétera, etcétera. Y la capa lipídica, las lágrimas más completas tienen lípidos, deberían tener lípidos, para generar o simular un poco esta parte. No existe todavía ningún sustituto de la lágrima perfecto, a excepción del suero tolo, que es lo más parecido, pero tampoco es perfecto. Bien, algunas teorías hablan de la saliva, que es lo más parecido, pero bueno, también es difícil de que la saliva se adapte a los ojos. Entonces, ¿qué busco yo en un suplemento? Cuando fabrico un suplemento, lo que voy a tratar de buscar es que restaurar la homeostasis que perdí del ojo seco, reducir la inflamación y prevenir los daños del epitelio, que es básicamente lo que después busco cuando busco la queratitis. Y esto lo voy a lograr estabilizando el film animal. Así que tengo que usar en la mayoría de los ojos secos algún tipo de lubricantes. Ahora vamos a ver cuáles hay, así empiezo a entender cómo elegirlos. Entonces, dentro de los sustitutos de la lágrima, voy a buscar una lágrima que tenga un buffer para que me mantenga un pH lo más neutro posible. Tiene que ser ligeramente alcalino, como le dije, así que la mayoría usa mucho bicarbonato, pero existen otros buffers en química. ¿Se acuerdan del concepto de buffer? Que era esas sustancias que pueden dar o recibir iones y mantener siempre el pH en 7, o lo más neutro posible. Y eso tiene que ver con la cantidad de grupos hidroxilos que puedan compartir. Bueno, no importa, buffer, algo que me estabiliza el pH. En cuanto a la osmolaridad, lo mismo. Si yo tengo una osmolaridad muy alta, va a ser que ese componente osmóticamente activo de la lágrima me va a sacar agua de la célula y me va a deshidratar la célula, esa célula se va a morir y me va a generar queratitis. Entonces, nunca una sustancia hiperosmolar, siempre una sustancia isosmolar o de última hiposmolar. Así que el rango permitido para una fabricación de lágrimas es entre 180 y 350. Le tengo que agregar electrolitos, potasio, bicarbonato y sodio, diría que son los más importantes, algunos ponen más o menos. Se pueden poner surfactantes, que el surfactante va a hacer que la tensión o la tensión que maneja la superficie de esa gota haga que se distribuya más fácil. Los agentes viscosos para aumentar la durabilidad y bajar el índice de fricción. Los polímeros retienen mucho también el tiempo de permanencia en la lágrima del ojo. Vamos a tener una parte especial para conservantes, la idea es que no tengan conservantes, pero algo le tengo que poner el frasco para que no se me contamine. Y además, la función final es que esa lágrima o ese suplemento me humedezca, me lubrique y me estabilice la superficie. Súper difícil de lograr, y acá atrás hay mucha tecnología y mucha gente trabajando para generarlo. Dentro de la clasificación, hay millones de clasificaciones de los tipos de lágrimas, vamos a tratar de hacerlo lo más
fácil posible. Tenemos todos aquellos agentes viscosantes, o sea, que agarran una solución tipo fisiológica, le ponen algo viscoso y hacen que esa dure más que la solución fisiológica, si no le daríamos solución fisiológica al paciente. Entonces, estos son ideales para los ojos secos de tipo acueficiente, o sea, al paciente le falta volumen, le voy a entregar volumen. Las formulaciones que tienen lípidos son para todos aquellos que le faltan lípidos o los tienen inestables, por ejemplo, los ojos secos de tipo evaporativo, asociados a las disfunciones de glándulas de mebomio. Y después están todos aquellos especiales que están metidos acá porque son todos los que sobran, digamos, que los que les meten un plus, un antioxidante, un osmoprotector, un estabilizador o alguna función que le aporte más al suplemento. Y por suerte están los combinados, que son los que tienen mejor eficacia clínica, como todo en medicina. Bien, entonces, veamos rápidamente cuál es de cada tipo para que después entendamos cada vez que busquemos una lagrimita cuál dar. Carboximetilcelulosa, hidroxipropilmetilcelulosa, los hidroxihialuronato de sodio, ácido hialurónico, las combinaciones de ellos, los que tengan GUAR y alguna más me olvidé, no, todos estos son de suplementación acuosa, porque son los que tienen gran contenido de agua, retienen agua, liberan agua. Acá entrarían también los alcoholes propiliminílicos, que son el tipo del cistán. Después, dentro de los que tienen lípidos, hay varias marcas que le ponen algún fosfolípido, algún ácido graso o algún triglicérido. La mayoría, cuando ustedes los buscan, van a buscar como aceite de castor o algún tipo de algún aceitito dando vuelta por ahí, tiene que tener el nombre de algún fosfolípido. Los especiales, bueno, la gente que apunta a controlar la osmolaridad, los agentes osmóticos, los osmoprotectores, como la tealosa, algunos antioxidantes, hay varios dando vuelta ahora, y además le ponen a veces algunos agentes inactivos, como les contaba, que son súper importantes para generar una lágrima de calidad, como los tampones, excipientes, electrolitos y otras cosas que hay que poner. Después tenemos los sustitutos biológicos que entrarían como un suplemento, si bien no está comercializado por un laboratorio, entrarían acá, y dentro de ellos tenemos el suero autólogo, que es el de la propia persona, el halogénico, que es el dado de un donante, el del cordón umbilical, que se trata de hacer diluir cordón umbilical liofilizado, y los preparados planetarios, que es el plasma rico en planetas. Bien, vamos a los suplementos viscosos, que son la mayoría. Nombramos algunos, la celulosa, los polivinílicos y los polisacáridos. También tenemos los mucílagos y los combinados. Como les dije, cada vez que combinamos dos, aumentamos la eficacia, así que la mayoría de las gotas hoy van a tener una combinación de ambos. Por ejemplo, hidroxipropilmetilcelulosa más dextran. O dos polivinílicos, propiletilengglicol más polietilenglicol. Bien. El objetivo, repito, así va quedando el concepto, es aumentar el menisco lagrimal, el volumen, y retener esa lágrima sobre la córnea, aumentando el tiempo de permanencia de la lágrima. Eso va a proteger frente a la desecación y aguantar el tiempo de parpadeo del paciente, conservar la lágrima natural del paciente, evitar la desecación y evitar entonces que me pierda las células caliciformes, y de esta manera, si cuido las células caliciformes y le doy un buen ambiente para que crezcan, estas van a generar más mucina y me van a generar más viscosidad y mejor tiempo de retención de la lágrima. O sea, el objetivo final es que sea cómoda, cuando la ponga, que sea algo que le dé placer, que no le genere ardor, que no sea muy incompatible con su pH o con su osmolaridad, y se le va a generar ardor, y que además le genere un alivio a largo plazo, no solo a corto plazo, sino a largo plazo. Hoy se dice que las lágrimas de buena calidad deberíamos poner solamente 4 veces por día. Si yo como paciente poniéndose solo 4 veces por día logra aguantar entre una y otra puesta, estamos hablando de una buena lágrima. Si el paciente se tiene que parar una gota cada 2 o 3 horas, o estoy mal medicando yo al paciente o la lágrima es de muy mala calidad. Los efectos adversos de los lubricantes viscosos tienen más que ver con la viscosidad y con el efecto de división borrosa. Así que si le doy algo muy viscoso, por ejemplo, tengo una lente de contacto puesta, no puede manejar esa persona. Tengan en cuenta estas cosas. Yo siempre cuando les doy algún gel, les digo, o se lo ponen a la noche antes de dormir, o saben que no pueden ni ver la tele ni manejar ni nada porque por un ratito van a ver mal. Parece una palabra, pero hay gente que, si no lo aclaro, se larga a manejar con no sé, un acrilarme en los ojitos, ¿sí? Así que tenganlo en cuenta. Ese sería el gran efecto adverso. Todo puede dar alergia, obviamente, o intolerancia, pero principalmente es esa sensación viscosa de división borrosa y que les ensucie las pestañas. Esas son las dos cosas que más se quejan. Ay, perdón, pero estoy con tos. Y como les contaba, las combinaciones de estos son las mejores opciones. Esto si quieren, después lo leen tranqui, porque la verdad que estoy repitiendo la misma información, que básicamente es lo mismo. Es dar estabilidad a la lágrima, aumentar el tiempo de permanencia, viscosidad, etcétera, etcétera. Muchos de estos los usan como vehículos y también como drogas, como principios activos. Eso tiene también mucho que ver cuando los registran en los laboratorios y los registran como principio activo o como algo secundario. Bueno, las combinaciones más conocidas, esto creo que lo usamos todos hoy en día, siempre son un poquito mejor, tienen el plus de las dos cosas, entonces las elegimos para cuando el ojo seco es un poquito más severo. Porque me va a aumentar la densidad de las células caliciformes, me va a reducir la osmolaridad y me va a proteger de o sea, me va a reparar el epitelio o proteger que ese epitelio se dañe. Las combinaciones más efectivas publicadas en el último video son estas tres, que es el carboximetilcelulosa con hidronato de sodio o ácido hialurónico, lo mismo mezclado con trealosa o el HPV aguar mezclado con hidronato de sodio, que creo que son también las más comercialmente conocidas. Bien, vamos a los suplementos lipídicos. Como les decía, un suplemento lipídico trata de darle lípido a un ojo seco que tiene alteraciones en los lípidos. Lo que lo tengo que hacer es en forma de emulsión, porque tengo que meter microgotitas de lípido flotando en una solución totalmente acuosa, en que el paciente cuando se lo ponga se distribuya de una manera homogénea. Entonces la mayoría son emulsiones. Son lípidos en forma de micelas que están emulsionados, microgotitas en todo el frasquito. ¿Y en qué pacientes lo vamos a elegir? En todos aquellos que tengan alteraciones palpebrales, en las glándulas de mibomio, rosácea, ojo seco de tipo evaporativo por mala mojabilidad. Ojo con las usuarios. Esto con el lente de contacto, la lente de contacto se empasta un poquito, a pesar de que ahora las lentes de contacto son descartables, pero cuanto más lípidos le demos, mejor van a crecer las células caliciformes y esos pacientes usuarios de lente de contacto van a mejorar su queratitis, que es típica asociada a la lente de contacto. Lo mismo pasa con la limpia parabrisas, que es por roce, la epitelopatía limpia parabrisas. O sea, tenganlo en cuenta más que nada en difusión de mebomio. Si se lo voy a dar a un usuario de lente de contacto, le aclaro que se lo ponga cuando no tenga la lente de contacto puesta. Bueno, y acá están los más conocidos, los polipios, grasas, aceites minerales, vegetales. Hay una gota muy conocida en Europa que tiene aceite de ricino, que anda muy bien, que nosotros todavía no la tenemos, pero sí hay gente que hace tipo medicina alternativa, que se pone aceite de ricino directamente sobre el ojo. Se están probando muchas gotas con omega 3 en vez de suplementarlo vía oral. Me parece que ahí puede haber alguna buena ventana para el futuro. Mejoraría entonces la estabilidad por mejorar la capa lipídica, así que el objetivo sería aumentar el break time de ese paciente. Y acá les dejo algunas marcas comerciales como el Balance, el System Balance o el Complete. Bueno, hay unos que no están acá, el Refresh, el Optive, etcétera, etcétera. Ustedes leen atrás los ingredientes y siempre van a encontrar el componente lipídico. Bien, ¿y cuáles son los suplementos especiales que nombramos como especiales? Bueno, el que más usamos creo en Argentina es la trealosa. La trealosa tiene un montón de propiedades. Lo que hace es como adherirse a las moléculas de la superficie de la córnea y evitar o sea, que las distintas partes de la membrana plasmática de la célula epitelial estén expuestas a la desequedad. Entonces, estabiliza la membrana plasmática a nivel de los lípidos, a nivel de las proteínas. Además, también protege por el daño que le producen los rayos UV y los ceros. Esto, todo el daño oxidativo que existe a través de secundario de la inflamación. Y también protege mucho las células caliciformes, así que tiene un plus muy bueno. Algo parecido, supuestamente, produce la ectoína, que todavía no tenemos. Y la L-carnitina y el eritritol, que tampoco lo encontramos tan fácil en algunas gotitas, pero sí cuando leemos en algunas puede haber. La glicerina,
podría hacer un efecto similar, por eso hay un montón de gotas comerciales, de hecho, de venta libre que tienen glicerina, pero el efecto es muchísimo, muchísimo menor. En teoría, sí, en la práctica, y se queda medio corto. También hay gotas que se suplementan vitaminas directamente a la gota, se mandan a preparar derivados de la vitamina E, de la A y de la C y de la D, que me parece lo mismo que con el omega 3, algo que puede tener mucho futuro si es que logramos que eso genere algún tipo de beneficio local. Y, bueno, nada, otras drogas que todavía están en estudio que no importa. Pero básicamente es eso, es darle un plus a cada gotita, agregándole algo más para generar un efecto mejor al epitelio. Bien. Cuando hablamos de agentes osmóticos, que un poco hablamos de la trealosa y un poquito de, también se lo proporcionamos al HP-WAR y al ácido y al hidronato de sodio, es que estas sustancias son osmóticamente activas, entonces generan una retención de líquido, pero además se adhieren a la superficie y protegen a la célula como si fuera una capita de moco por afuera. No es lo mismo entonces solo lubricar que además proteger del daño que pueden tener esos pacientes a futuro. Bueno, lo mismo pasa cuando decimos osmoprotectores, es que no solo evitan la desecación, sino que también proporcionan, van liberando grupos hidroxilos para que se vaya lubricando y que siempre la osmolaridad fuera de la célula se mantenga lo más parecida que adentro de la célula. Bien, con esto ya más o menos se los vine contando, hay muchos derivados de la vitamina A en forma de preparado, la famosa cisteína para cuando lo queremos usar para los filamentos, y los electrolitos que ya les diría que es casi obligatorio en la mayoría de las gotas. Hablemos entonces un poquito de los tips más importantes para la hora de elegir una gota. Primero, si se puede, que sea sin conservantes. Si no puedo, porque distintas cosas y precios, por lo menos que sea uno de los conservantes menos dañinos, o sea, los que se llaman oxidativos. Evitar el cloruro de salconio. Los frascos multidosis y conservantes, obviamente, dependen mucho del paciente y cómo se maneje con el frasquito, y es la queja más grande que tenemos todos en el consultorio. La mayoría de nuestros pacientes a veces tienen artritis y no los pueden apretar, aprietan y sale mucho, no sale de eso, entonces vamos viendo también con cada paciente a quién se puede dar y a quién no. La refrigeración, esto es una pavada, pero está publicado y me parece que suma. Acá. La gente pregunta, ¿lo pongo en la heladera? ¿Es lo mismo? No, bueno, está comprobado, alguien se puso a probarlo que es exactamente lo mismo. Solamente en las gotitas frías aportan un beneficio en los pacientes con alergia. Y esto les contaba de 4 veces por día. Y por lo menos un mes para ver si es o no efectivo el tratamiento. No puedo pretender que el paciente se ponga la gota y se cure al otro día. No, si el paciente está ansioso, le tengo que explicar que necesitamos probarlo por lo menos un mes, si no, no vamos a tener grandes resultados y no vamos a poder evaluar de manera objetiva. Pero recuerden esto de 4 veces por día, porque por más que a veces no usemos lubricantes, usar demasiadas gotas también intoxicamos y lavamos nuestra propia lágrima, que tampoco está bien. Entonces, si yo tengo que darle más de 4 veces por día al paciente, hay algo que está mal y hay algo que le voy a tener que dar. Además de la lágrima, capaz le falta un antiinflamatorio, capaz le falta una ciclosporina, capaz le falta hacer un tratamiento sobre los párpados. Hay algo ahí que no está bien. 4 veces por día es lo ideal, o menos, hasta 4. El tratamiento debe ser lo más individualizado posible, hasta cuando damos lágrimas. No podemos adoptar una lágrima de cabecera y darse la misma a todo el mundo. Tratemos de pensar a qué paciente le doy qué lágrima. Estamos hablando siempre de suplementos, por ahí digo lágrimas, suplementos, lubricantes. Y lo más importante, creo que para todo el ejercicio de la oftalmología, es la educación del paciente, porque eso va directamente proporcional a la adherencia del paciente. Si al paciente no le explico que el agua tarde, no se la va a poner porque va a pensar que le hace mal. Si al paciente no le explico que se tiene que poner solamente 4 veces por día, va a usar 32 frascos, y así con todas las cosas. O tomarme el tiempo para explicar cómo sale la gotita del frasco con este multidosis, con el frasco blandito con el filtro de aire. Siempre traten de usar las combinaciones, que son las más efectivas, es una regla rápida para acordarme. Y cuando salgan gotitas nuevas, tratar de actualizarnos para saber si algún suplemento nuevo nos genera algún beneficio mejor. Bien, vamos a hablar ahora un poquito de los conservantes, que creo que merecen un capítulo aparte y son muy importantes. Los conservantes los necesito, yo me estoy poniendo siempre en lugar del laboratorio cuando fabrico un suplemento o cualquier colirio. Se lo tengo que dar al paciente porque necesito que ese frasco se mantenga estéril. Si no, lo que le estoy dando al paciente una vez que abre una gota es una solución que se contamina rápidamente. Sale gota, entra aire, se contamina. Entonces es fundamental para mantener esa esterilidad. Pero el problema es que la mayoría son tóxicos para la superficie y hoy se sabe que el 70% de los colirios, de todos, no solamente los lubricantes que están en la farmacia, tienen cloruro de salconio. El cloruro de salconio tiene grandes toxicidades totalmente descritas y comprobadas, pero ahora vamos a ver un poco la dosis, porque no es lo mismo una dosis que otra dosis. Es citotóxico directo sobre el epitelio, cae y el epitelio lo daña. Obviamente el daño se va haciendo mucho más severo a medida que vamos aumentando la exposición con los días y a medida que vamos aumentando el porcentaje de concentración. Obviamente no aumenta el porcentaje de concentración porque lo tiene en el mismo frasco, pero sí depende mucho de la dosis. No es lo mismo que me ponga una gotita que me ponga 8 gotitas por día. Y esto ya está evidenciado a partir del séptimo día. O sea, nosotros que tenemos pacientes que son crónicos, que usan lágrimas de manera crónica, no es una buena opción usar el cloruro de salconio. ¿Por qué se usa el cloruro de salconio? Bueno, es altamente hidrosoluble, o sea, es súper fácil de meter dentro del frasco. Es un excelente bactericida, lo podríamos usar tranquilamente como un antibiótico. Es muy bueno, lisa las paredes celulares contra los gram negativos, positivos y hongos. Obviamente esto es un chiste, no lo que vamos a usar como antibiótico, no lo usamos como eso. Sí, durante mucho tiempo los laboratorios nos decían que ponían cloruro de salconio, por ejemplo, en las gotitas de glaucoma, porque es un potenciador de la droga, porque rompía las uniones de epiteliales y la gota penetraba más. Eso es falso, está comprobado que no es así. Fue una muy buena estrategia en su momento, pero hoy ya no funciona como estrategia de venta. Nos rompe el epitelio, entra más gota a la córnea, sí, pero después, ¿quién sana el epitelio? Queda un epitelio abierto, totalmente una barrera libre que entren más bacterias. Así que no tiene mucho sentido. Bien, dentro de toda la lista de los conservantes publicados, los más conocidos son los que están más arriba. Cloruro de salconio, que es el que les nombré recién, y después tenemos los policuaternarios, el policuat que usa alcohol, y el perborato de sodio, que es el que usa Novartis y Tera, y el plurite que usa hoy Avi o el borato solito que usa Sofía. Esos que están ahí arriba. Dentro de los que les nombré, el plurite y el Sofía y el perborato de sodio son los que los llamamos soft, conservantes soft o menos dañinos que el cloruro de salconio. Pero igual siguen teniendo su efecto tóxico, no es lo mismo que nada. Bien, volvamos al cloruro de salconio, que es el más maligno. La concentración umbral de toxicidad está medida en 0.005 y como conservante hoy permitido se usa entre 0,04 y 0,2. O sea que usamos concentraciones tóxicas todo el tiempo. Y ahora vamos a ir viendo una por una cómo se va a ir alterando, se los voy a mostrar en un grafiquito. Acá se lo grafiqué desde menor concentración a más concentración, cómo va generando daño. Al 0,04, que es nuestro límite, cuando lo coloco, después de 7 días, bajó el brecaptán del paciente. Que allá tiene un efecto inmediato sobre la lágrima. Al 0,05 empieza a generar una toxicidad directa sobre el epitelio, o sea que genera queratitis. Al 0,07, en los cultivos celulares, cuando tiro una sola gota, el 50% de las células se murieron. Al 0,01 genera no solo que se mueren las células, sino que inflama el tejido, atrae células inflamatorias, daña el limbo y la conjuntiva. O sea, no estamos solo con la córnea. Al 0,2 las córneas no cicatrizan. Al 0,1 destruye totalmente, esto sería si lo inyecto, me destruye totalmente el endotelio y me quedo sin córnea. Y bueno, las dosis más superiores lo puedo usar para alisar tejido como si fuera
directamente algo que mata el tejido. Es como si lo apoyo y genera una toxicidad directa inmediata y la muerte celular inmediata. Así que tengan en cuenta esto, el cloruro de coño es tóxico, está comprobado, está muy comprobado en muchos trabajos, y las dosis que a veces están permitidas no significa que no sean tóxicas. Bien. ¿Por qué hace todo esto? Porque cuando la gota cae, el benzalcoño cae a la lágrima, va a generar un efecto surfactante que va a hacer que rompa esta tensión superficial que tiene la propia lágrima y va a hacer entonces que el captain baje. Por otro lado, las células epiteliales corta las uniones entre las células epiteliales, y cuando una célula epitelial no está, ya hablamos de conjuntiva de córnea, no está pegada y comunicada con la de al lado, activa sus mecanismos de apoptosis, pero también activa los mecanismos inflamatorios, así que libera citoquinas proinflamatorias y atrae la inflamación. O sea que, perfecto, gracias. No solo que genera ojo seco, sino también daña el ojo y lo inflama. Las células caliciformes son muy sensibles, así que son las primeras que mueren, y además también está comprobado que genera daño en los nervios corneales. Bien, obviamente en glaucoma, que es un paciente que usa mucha gota para el glaucoma y para el ojo seco, hay muchísima evidencia de que genera mucha inflamación, fibrosis y hasta esos cuadros de pseudopemphigoide. Bien, esto es más o menos lo mismo que les vengo diciendo. ¿Cómo comprobar que tengo una queratitis tóxica? Básicamente tengo que tener un ojo con queratitis, un antecedente de exposición a alguna gota, y cuando lo saco, ese ojo mejora. Así que ahí tengo la comprobación más rápida. Les traje algunos casitos, algunas fotos de pacientes que han usado gotas y tienen los ojos rojos todo el tiempo, pero bueno, vamos a ir rapidito para no hacerlo perder el tiempo. Lo más importante es que si esto lo sigo manteniendo el tiempo, no le hago caso y a esta señora le cambio las gotas, lo que voy a empezar a tener es fibrosis conjuntival, vascularización corneal, me voy a perder los limbos, acortamiento de los fórnices, y va a seguir una secuencia de inflamación igual a un pemphigoide, pero solo provocada por la toxicidad de las gotas. Fíjense que estos son dos casos de pseudopemphigoides, es exactamente la misma clínica, pero es iatrogénico, está provocado por el colirio. Y bueno, acá les dejo un algoritmo que está publicado que nos dice qué hacer en estos casos. Yo tengo la queratitis tóxica, me doy cuenta de que es una queratitis tóxica. Las cosas que puedo hacer es suspender la gota si es posible, rotar la libre de conservante si es posible, o buscar una alternativa no gotas. Por ejemplo, los láser para el glaucoma, o obstrucción de la vía animal para que el menisco animal lo pueda aumentar, etcétera, etcétera. Yo tengo que buscar una alternativa. ¿Qué alternativa? Según si sea leve, moderada o severa, como tenga la queratitis, le voy a dar. Solo todo lo lente de contacto, otras cosas. Ahora, si esto se mantiene en el tiempo, voy a tener un pseudopemphigoide. En ese paciente sí o sí le tengo que hacer una biopsia, porque no sé si es verdadero o es por toxicidad, y si la biopsia me da inmunofluorescencia negativa, tengo un pseudopemphigoide por toxicidad. Y por último, les quiero mostrar las placas que se generan por dermatitis de contacto asociadas a conservantes, pero también algunos colirios, que lo más importante es la última plaquita, esta de acá, que recuerden que son erupciones eczematosas, bien a lo largo de donde la gotita va cayendo, o sea que pueden ser por el canto externo o por el canto interno, son de picar mucho, uno las confunde con alergia, pero en realidad es por el contacto y la toxicidad, y que suelen ser escamosas, así que me las puedo confundir también con un herpes. El patrón este se llama de goteo. Obviamente el tratamiento es sacar la gota que está haciendo mal, limpiar bien al paciente, darle corticoides para bajar la inflamación, y si así y todo no pasa, se usa tacrolimus en estos pacientitos. Porque la cefalorina es más para en gota, no tanto en ungüento o en crema. Muy bien, y hemos concluido. Excelente, Fer. Muy linda clase, muy, muy buena. Te hago una pregunta. En el caso que tuvieras un paciente usuario de lentes de contacto con, digamos, extensa cantidad de horas de uso de lentes de contacto, es una mujer de mayor de 60, 70 años y está transcurriendo su menopausia, ¿qué gota le aconsejarías utilizar o lubricante le aconsejarías utilizar para justamente colocarlo con la lente de contacto? Perfecto. Lo más importante creo que capaz por la edad, lo que me está diciendo, capaz le conviene una factor. Yo siempre lo tengo eso ahí. Bueno, bajo en la el manga, caso porque que no pudiera, suponemos que no se pueda. o todavía no está, pero está empezando con su menopausia. Claro, bueno, por alguna razón médica no se puede operar lo que sea. Y quiere usar lente de contacto. Ujú. Las lentes de contacto, de última la puedes pasar a las One Day, que la verdad que están andando muy bien, porque las tiran y las tiran todos los días, y eso hace que la permeabilidad del oxígeno esté muy buena, tiene otra tolerancia, o las de 15 días de última. Hasta ahí me extiendo. Le agrego eso un poquito. Le tiño la conjuntiva. Si la conjuntiva tiñe, porque le faltan células caliciformes, le tengo que dar un poquito de algo a esa paciente para que le crezca. Así que además de darle alguna lágrima lo más completa posible, esas que habíamos dicho que están combinadas, lo ideal es que tenga trealosa por ahí. Ajá. Quizás si se puede, un solito autolón no le vendría mal también, si viene medio con eso. Pero suponete que no, que solamente le doy la trealosa, le agregaría un ribamipide, para que mejore un poco siempre cuando se saca la lente, ¿no? Porque la otra gota es blanca y no ve nada. No durante el uso. No durante. Durante sí, una gota que Liviana. la tolere bien y que sea bien líquida, bien liviana, y sí cuando se la saca se pone un ribamipide, por ejemplo, y una trealosa combinada. Listo, muy bien. Bueno, genial, muchísimas gracias. Y creo que ya le estaríamos dando lugar, si dejas de compartir, Vale, voy. al doctor Gustavo Galperín, que creo que no necesitamos presentarlo. Gustavo, vas a Buenas noches a todos. compartir tu pantalla y empezar a dar tu clase de tratamiento, el algoritmo de tratamiento del ojo seco. Fernanda, una pregunta del chat. ¿Cómo utilizas el tacrolimus? ¿En crema? ¿En qué dosis? Imagino que sí, porque lo nombré para la crema. ¿Cuál es tu indicación y cuál es la forma de usarlo? Lo uso para las dermatitis crónicas solamente, dermatitis de contacto crónica. Si es agudo, uso corticoides y uso hidrocortisona. El terrorimus viene al 001 o al 003, arranco con la dosis más baja, que es al 001, se lo pongo 1 o 2 veces por día en los párpados, y si eso no alcanza, lo bajo al 03. ¿Lo mandás a preparar crema. en magistral? No, es en piel en crema. ¿El pie en crema? ¿Colirio? ¿Y en colirio? Y ahí hay que mandarlo a preparar. Hay que mandarlo a preparar. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, De nada. en la media hora que nos queda voy a hacer una revisión general de cuáles son los recursos terapéuticos que tenemos en el tratamiento de la enfermedad de ojo seco, como nos dijo Fernanda. En la última revisión de tifos lo mencionó como enfermedad, ya no síndrome. Vamos a revisar las herramientas terapéuticas y vamos a tratar de personalizar a cada paciente. Como ven en las 4 fotos, cada paciente es diferente, cada uno tiene su gravedad y cada uno tiene su estudio y su tratamiento personalizado. Antes de comenzar, tenemos que tener en cuenta cuáles son los pilares al momento de sentarnos frente a un paciente que tiene enfermedad de ojo seco. Entonces, primero tenemos el diagnóstico exacto, saber que tenga esa enfermedad y subtipificarla, si es evaporativa, si es hiposecreto o si es mixta. Explicar fundamentalmente que es una enfermedad crónica, que va a tener momentos mejores o otros peores, con remisiones de recurrencia. Educarlo sobre todo los factores medioambientales que le van a perjudicar, como la computadora, como el aire acondicionado, como la calefacción, como el viento, etc. Y darle medicación, un poco con lo que dijo Fernanda, que tenga posibilidad de ser cumplida y tolerada a lo largo del tiempo. Y vamos a enfocar la severidad del tratamiento según el cuadro clínico. Esto ya lo mencionó Fernanda, pero solamente quiero decir que hay básicamente 2 aspectos que tenemos que tener en cuenta. Tratar la inflamación, porque es el nudo de todo el problema, y mejorar la calidad de vida, o sea que el paciente viva sin síntomas de ojo seco, porque como se apunta en la nueva definición, la presencia de síntomas es central al momento de encarar el tratamiento. ¿Cómo vamos a comenzar el tratamiento? Previamente vamos a hacer una correcta anamnesis, ver la intensidad y la frecuencia de los síntomas, vamos a ver qué medicación toma, qué tratamiento tuvo. Es muy importante saber si el tratamiento previo fue efectivo o no. Esto es enfermedad reversible o
no tan reversible o irreversible. Si el paciente tuvo épocas donde tuvo sanos sin síntomas y signos, habla de buen pronóstico porque con tratamiento se puede revertir y se puede tratar. Descartar alergias, enfermedades actuales o pasadas, muchas veces estas se superponen con la enfermedad Joseco, así que debemos enfocar ambas estructuras. Por supuesto, la exploración con la biblioscopía de los párpados, utilizando tinciones, las tinciones de fluoresceína para la córnea y de rosa bengala o barbitazamina para la conjuntiva. En el chat alguien preguntó qué hacíamos para ver la conjuntiva si no tenemos rosa bengala o barbitazamina y conseguirla, porque no tenemos otra forma. En realidad, el barbitazamina o la rosa bengala, en la forma clínica, te va a ver cómo está la citología-impresión. Son herramientas cinematográficas básicas. El beta-tan, que habla de la estabilidad de la película animal, será invasivo o invasivo, y los métodos auxiliares, que como vamos a ver, no son imprescindibles, sirven sobre todo para confirmar hallazgos clínicos y para educar al paciente qué le está pasando en la superficie del ojo. Esto ya en 2017 sabemos que básicamente tenemos un grupo de pacientes sintomáticos y otros asintomáticos. Si son asintomáticas, tenemos que explorar qué tanto componente neurotrófico tienen. Y es otro capítulo sobre aquellos pacientes que o tienen una alteración de la sensibilidad o tienen un concepto tan severo que han destruido sus nervios corneales superficiales y no tienen sensibilidad. Pero la mayoría de los pacientes que nosotros encargamos en consultorio concurren por sintomatología. Descartar esto nos de tifos. El último test, previo al tratamiento del consejo, tenemos que descartar que no tenga enfermedades patronales, que no tenga alergia, que no tenga deficiencia celular lumbares, que no tenga keratitis neurotrófica y que no tenga un componente alérgico predominante. Antes de hacer el tratamiento efectivo, tenemos que descartar todas estas patologías. Y la pregunta que siempre nos hacemos, sobre todo cuando no tenemos estos equipos, si necesitamos equipos complejos para el diagnóstico de enfermedad Joseco, la realidad es que no. Hay un consenso en Lugo, del cual participé ya en 2023, donde pudimos simplificar el estudio del tratamiento, donde el tratamiento de los Joseco se basa en la historia clínica, la anamnesis, los cuestionarios personalizados, cada uno elabora las preguntas gatillo, o hay cuestionarios como LODI, las pruebas no invasivas, que no son obligatorias, y si la biblioscopía, donde hacemos el Schirmer, el tipo de ruptura animal, las tinciones con frecuencia para la córnea, rosa bengala o examina la conjuntiva, y la evaluación de los párpados, y en esto nos basamos para definir si hay difusión de glándula de Meibomian o no lo hay. De esto surge una clasificación de gravedad y un esquema terapéutico. Ustedes pueden bajar, está en el portal del curso, y además el acceso libre a través de la revista del CAO, Oftalmología Clínica y Experimental. Este gráfico se lo traje para que lo vean después con paciencia, que lo cargó el doctor Berra otra vez. Es una forma de simplificar el resultado de todos los estudios clínicos y de laboratorio para subdividir quiénes tienen predominio hiposelector y quiénes tienen predominio evaporativo, sabiendo que en la mayoría de los casos se solapa y la mayoría de los pacientes con enfermedad Joseco son mixtos. Y otra cosa súper importante que no podemos olvidarnos de diagnosticar un paciente con pemfigoide, enfermedades mucosas o con síndrome de Sjögren, porque ya no son pacientes de tratamiento tópico, son pacientes de tratamiento sistémico. Entonces, cuando vemos una eficacia sospechosa, el desdibujamiento de la piel semilunar, alguna fibrosis de la conjuntiva tarsal vulvar, estamos obligados a hacer una biopsia conjuntival y a través de una histoquímica confirmar o descartar la presencia de pemfigoide vulvar que actualmente se denomina pemfigoide de las membranas mucosas. En cambio, cuando hay un daño a predominio corneal y asociado a una enfermedad reumáticas, podemos pedir la disfunción animal, que está baja, característicamente de síndrome de Sjögren, anticuerpos anti-ROD y anti-LA, que suelen estar elevados en pacientes con Sjögren, pero no siempre lo están. Hay solo un 60% de los pacientes que tienen positivos. Y en caso de dudas, le hacen una biopsia de las glándulas salivales sexuales de la mucosa bucal y por esto la presencia de linfocitos en la muestra anatomopatológica confirma el síndrome de Sjögren. Estas son las dos enfermedades que no podemos olvidar y que tenemos que descartar cuando tenemos sospecha antes de empezar el tratamiento, porque estas enfermedades, además del tratamiento tópico, requieren tratamiento sistémico. Y sin nuestro tratamiento sistémico, esto inevitablemente, a pesar del tratamiento tópico, va a empeorar. Con respecto a la enfermedad de pemfigoide ocular cicatrizal, también en la revista del Consejo Colectivo de Oftalmología de la OCE hay un consenso de manejo y tratamiento del pemfigoide de las mucosas, que es muy interesante y lo pueden bajar desde libre acceso. Entonces, vamos a enfocar en tratamiento tópico de los pacientes con enfermedad Joseco. Entonces, el objetivo es resolver que el paciente viva sin síntomas Joseco. Recordamos explicar al paciente la cronicidad, tratar la inflamación, que es el nudo de la fisiopatogenia, lubricar en forma regular para estabilizarla, por supuesto, no generar toxicidad, básicamente por conservante que no lo autogirado. En caso de que haya toxicidad previa, vamos a usar consejos para reparar y evitar el daño visual provocado por esto, y hacer tratamientos que puedan ser cumplidos y que no generen toxicidad. Entonces, vamos a ver, antes de ver el detalle de cada tratamiento, hicimos un tratamiento escalonado en 4 etapas, basado en el DEUS y en la experiencia. Cada escalón requiere entre 1 y 3 meses de tratamiento para saber si es exitoso o si fracasa y pasar al escalón superior. Pacientes con enfermedad Joseco leve, realizamos la educación sobre la afección, básicamente de su medio ambiente, del manejo de la pantalla, del manejo del acondicionado, de la reducción del viento, etc. Aire con baja humedad en el ambiente. Asesoramos sobre la alimentación, vamos a ver suplementos ácidos grasos esenciales con omega 3, vamos a identificar qué medicación sistémica está utilizando, porque también afecta la secreción del animal, vamos a utilizar lubricantes adaptados a la necesidad del paciente, con conservantes poco tóxicos, o si fuera necesario, sin conservantes. Si el predominio es receptor, serán conservantes sin lípidos; si el predominio es evaporativo, serán con componente lipídico; y si está asociado a una disfunción de glándula de Meibomian, tenemos que hacer seguramente elegir natural, calor o tratamiento asistido con tecnología. Con respecto a las medicaciones, recuerden que hay medicaciones sistémicas y medicaciones tópicas que afectan seriamente la secreción animal. Acá está la lista de todas, la mayoría las conocemos, del punto de vista sistémico, recordemos los ansiolíticos, antidepresivos, antihistamínicos, anticolinérgicos, antispasmódicos, diuréticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy importante en los pacientes jóvenes, la isotretinoína, ya que se usa para el severo y que utilizada de forma incorrecta produce una atrofia irreversible de la glándula de Meibomian. En el caso de medicación tópica, el gran universo de medicación que es tóxica para la superficie, básicamente antiinflamatorios, objetivos y Gustavo, se te entrecorta el habla. Por ahí es el micrófono. A ver, queda chiquitito. A ver, ahora mejor. Y ahí está un poco mejor. Bueno, Por ahí es el micrófono. puede ser. Si sigue recortando, me avisás y retiro el micrófono artificial. Y con respecto tanto a la medicación sistémica o la medicación tópica, la estrategia es, si se puede retirarla, se retira y a su vez se trata. En el caso como doctora, en caso de anticoagulatorios, los retiraremos, los cambiaremos, utilizaremos conservantes o tendremos que actuar en forma quirúrgica. Con respecto al parpadeo, que ya lo hablamos en las clases pasadas, recuerden que el parpadeo tiene que ser frecuente, 10 a 15 veces por minuto, y completo. Si no es frecuente y no es completo, afecta básicamente la lubricación y la estabilidad película animal, y esto está influido por la edad, además por los ansiolíticos, relajantes y pacientes, por ejemplo, con enfermedad de Parkinson. A su vez, las pantallas tienen que estar en el borde superior a nivel de la línea de visión para que no sea una apertura exagerada de los párpados y no genere disecación exagerada también. Esta famosa regla del 20, que cada 20 minutos descansen 20 segundos, mirando a más de 20 pies, que son los 6 metros. Si oye mejor, Liliana. Se escucha mejor, sí. Perfecto. Si con la medicación de etapa 1 no es suficiente, tenemos que pasar a etapa 2. Recuerden que hay que esperar entre 1 y 3 meses. Lubricante con conservantes mínimamente tóxicos o sin conservantes. Si tuviera
collaretes en los párpados y sospechamos que el Demodex tiene influencia en la enfermedad del paciente, tenemos que tratarlo. Tenemos que hacer tratamientos de la enfermedad de la disfunción del meconium, que será, como hablamos en detalle más adelante, con antibióticos sistémicos o tópicos, será con hidros de acitromicina, eritromicina o tetracyclinas sistémicas. Utilizaremos esteroides tópicos de baja potencia como el letrozolidón o la fluorometanona. En algunos casos utilizaremos variedad de los secretagogos tópicos como la ribaprimide y el cofazol. El cofazol no está en otro mercado, la ribaprimide sí, sobre todo en casos donde sospechamos que hay un déficit serio del componente mucinoso, con pacientes con enfermedad del fluido ocular, con pacientes con antecedentes de quemaduras, ya que lo que afecta a los fondos sacoconjuntival, donde está el reservorio de las células mucosecretantes. También podemos utilizar y sumar a este esquema inmunomodulares no esteroides como la ciclosporina y el fitegras, que en nuestro medio hay que preparar de forma magistral, porque el hipolito también se prepara de forma magistral. Si una vez resuelta la inflamación, podemos utilizar los compuestos animales, de preferencia absorbibles y transitorios, y la ventaja de que no inflaman los puntos animales y además sirven como prueba terapéutica. Ungüentos nocturnos, como dijo la doctora Tirado, ya que durante el día produce alteración de la visual, tratamientos físicos y luz pulsada en casos de difusión de glande mebomio asociado a rosácea. Si esto no es suficiente, pasamos a la tercera etapa, donde básicamente, y la estrella de etapa es la utilización del suero autólogo, ya que es el lubricante por excelencia con factores tróficos y sin ningún conservante. Si hay importante daño del epitelio corneal, tendremos que sumarle la insulina tópica entre 1 y 5 unidades de mililitro 4 veces por día, por lo menos por un mes, para volver a eficacia. Si hubiera keratitis filamentosa, vamos a ver, requiere tratamiento específico, y en algunos casos muy extremos, probablemente contacto terapéutico, sobre todo los esclerales, a veces asociados al suero autólogo como el reservorio escleral, para favorecer la petrización. Si lo anterior no fuera suficiente, estamos en presencia, como ven en las fotografías, de ojos secos muy severos, y esto en general se debe a enfermedades reumáticas, en pacientes con alteración de la sensibilidad. Utilizaremos implantes de gran amniótica en sus variantes, que serán láminas o insertos. Si los oclusores lagrimales transitorios dieron resultado, pues haremos la oclusión permanente con cauterización o con cirugía. Y en casos extremos, otros procedimientos quirúrgicos como la tarsografía o el trasplante de glándulas salivales. Esta técnica de trasplante de glándulas salivales nosotros no tenemos ninguna experiencia. ¿Sí? Hacemos con frecuencia, en estos casos, el suelo autólogo, la membrana amniótica, la oclusión permanente de puntos animales y casos extremos de tarsografía. Los lubricantes los voy a pasar rápido porque la doctora habló ya en forma muy extensa, pero recuerden que tiene un conservante no tóxico sin conservante, componente de retención rival como la carboximetilcelulosa o la hidroximetilcelulosa, efecto antiinflamatorio, que de los componentes más frecuentes de las lágrimas, el que tiene efecto antiinflamatorio es el ácido hialurónico, sobre todo aquellos de alto peso molecular y larga cadena. Le damos protección, en este caso la trealosa, la glicerina, pH igual, ser hiponormolar, pH fisiológico, tolerancia y útiles con lente de contacto, ya que muchos pacientes lo necesitan. Siempre pongo esta foto de la llave porque el lubricante ideal es con una llave de cerradura. Recuerden que cada uno tiene una popularidad y un pH particular y a veces tenemos que ir rotando diversos componentes de lágrimas comerciales a uno de aquellos 5 conservantes hasta que el paciente se sienta cómodo. Pero cuando vemos cuáles son las medicaciones más tóxicas para la superficie ocular, siempre está en la tabla los preservantes y nos preguntamos, como dijo el doctor Agitado, por qué utilizar preservantes. Hay preservantes clásicos con cloruro insatúrico que parezca y se parezca muy tóxico, es el preservante que está en la mayoría de los coliros que utilizamos. Preservantes de baja toxicidad, lo más frecuente en nuestro medio, el por igual, el potasio, el letra hiperborato, que en contacto con el aire o con el lágrima se van digregando en distintos electrolitos que tienen menor toxicidad. Y cada vez se van imponiendo aquellos que no tienen preservantes, que es en multiosis o en forma magistral. Ya habló que los conservantes tienen la posibilidad de mantener sin contaminar los coliros en el envase y para que en la cadena de elaboración no se contaminen. Y como dijo Fernanda, la mayoría de los colirios que tenemos de 4 o menos veces por día, si son con conservantes suaves o llamados soft o poco tóxicos, no producen inconveniente. Si aparecen en una población vulnerable. ¿Cuál es la población vulnerable? Es aquella que tiene mayor cantidad de frecuencia o que usa otra medicación concomitante que también produce toxicidad. Y estos son los pacientes con ojo seco, los pacientes con atopía y los pacientes con glaucoma. Por eso, en estos pacientes tenemos que tener especial cuidado. Y cuando nos encontramos con un paciente con toxicidad por conservantes, que básicamente son aquellos pacientes que utilizan medicación durante largo tiempo y vienen con alteración del beta-tán y tinción integral puntada de la superficie corneal, primero suspender a la gente, utilizar lubricantes sin preservantes, suspenderlos, reemplazarlos, pasar la dosis, en el momento agudo, esteroide de baja potencia como el lotrinol, si hubiera DGN asociada, porque la toxicidad de los conservantes produce DGN, utilizar fibroína, tratar siempre, como hablamos al principio, el perfluoride conjuntival cicatrizal, ya que muchos de estos pacientes con tratamiento crónico tienen fibrosis en la conjuntiva y es el diagnóstico diferencial. Si el paciente tuviera glaucoma, virar a antiglaucomatosos sin conservantes, o en el caso que no sea posible, porque aún así no se utiliza el componente de antiglaucomatosos en sí, utilizar a un procedimiento quirúrgico. Y seguramente el futuro de todas estas formulaciones va a ser sin conservantes. El sumum de los lubricantes sin conservantes, por supuesto, son los hemoderivados, que están indicados en casos avanzados cuando haya falta de tolerancia a todos los otros lubricantes. Porque además de lubricar, tienen factores tróficos y el fisiológico, porque como dijo Fernanda es un ultrafiltrado del plasma. ¿Cuáles son los más utilizados? El suelo autólogo el 20% con lubricante, o entre 50 y 100 con constituyente, por ejemplo, en pacientes con úlceras tróficas. Hay variantes con el plasma rico en plaquetas o el plasma rico en factor de crecimiento, pero en realidad, que basado en celulografía, el resultado no es mucho mejor que el suelo autólogo. Así que nosotros en nuestra práctica diaria, como hemos derivado, principalmente utilizamos el suelo autólogo. Para lubricar, en un paciente que requiere un lubricante sin conservante del 20%, y en un paciente que tiene daño severo a la superficie ocular, utilizamos el 50 al 100% porque tiene muchos más factores epiteliotróficos. La insulina, que vamos a tener una clase específica del doctor Gegundes, que es útil para reparar en aquellos casos que tienen daño epitelial severo, y que se utiliza entre 1 y 5 unidades por mililitro, se utiliza 4 veces por día, y hay que esperar por lo menos un mes para utilizarla. Hay algunos autores que están publicando que en pacientes con ojo seco, con daño inflamatorio importante, se puede utilizar la insulina como inductor antes del tratamiento crónico. Recuerden que es estable 30 días en el envase cerrado y no es abierto 7 a 10 días. No me olviden de esto, vamos a tener una clase especial de insulina tópica. Con respecto a la keratitis filamentosa, en realidad son filamentos de epitelio que cuelgan del epitelio, de la córnea. Entonces, lo que hay que hacer es, algunos los retiran, personalmente yo cuando los filamentos son muy importantes los retiro, utilizo colírio hipertónico de cloruro de 5%, un 128 o en la clorura de 5%, porque lo que hace es producir mayor adherencia del epitelio. Mayor, disculpen. Se corta, Gustavo. Disculpen. ¿Está sonando? ¿Estoy hablando o no? Hola, disculpen, ¿eh? No hay problema. Bueno,
Está escrito la utilización de cisteína al 10%, personalmente no lo utilizo porque es bastante molesta y además tiene un olor bastante desagradable. Utilizo los filamentos cuando son importantes, utilizo cloruro de sodio y muchas veces los lentes de contacto generales con su autólogo en el reservorio es muy útil para el tratamiento de los filamentos. Por supuesto, vamos a ver en detalle más adelante la difusión de neumonías, pero recuerden que la principal causa del ojo seco operativo y el ojo seco mixto, que produce síntomas de ojo seco y que muchas veces se asocia a la dermatitis seborreica y a rosácea, al tener captán, hiperosmolaridad y produce un daño severo de la superficie ocular si se prolonga en el tiempo. Vamos a ver todos estos síntomas en la superficie ocular y conceptos que tenemos que tener en cuenta. El tratamiento de esta patología es el tratamiento de rosácea cetuliera, la higiene, las compresas tibias, los antibióticos tópicos y sistémicos, los lubricantes con lípidos, la ciclosporina al 0,5%, y ahora vamos a ir despacito cada uno de estos pasos. El paciente llega con difusión de neumio, le recomendamos masajes papilares con calor, ya que el meibum se disuelve a temperaturas mayores a 40 grados centígrados. Lo práctico es las compresas o los parches que se aumentan la temperatura en el microondas. Le decimos que lave los párpados con soluciones neutras o con formulaciones comerciales, una veces por día, y los fármacos antiinflamatorios. ¿Cómo hacemos higiene? Con un neutro con aceite de si está involucrado o sospechamos que el Demodex tiene un factor fisiopatológico importante y las espumas comerciales que tienen también aceite de árbol de té. El calor es llevarlo a más de 40 grados, compresas tibias durante 2 a 10 minutos, 12 veces por día. Hay dispositivos como el iLux que lo que hace es calentar y exprimir. Y recuerden decir al paciente que el masaje siempre tiene que ser horizontal. Una forma muy efectiva es que cuando están en la ducha dejen que el agua caliente caiga sobre sus párpados y que se masajen de forma horizontal 1 o 2 veces por día. El iLux está indicado como un método tecnológico para resumir la compresión y la elevación del olor. Existen equipos más complejos como el Liquid Flow, que eleva la temperatura a más de 40 grados y que masajea el borde papilar exprimiendo las glándulas sebáceas. Hasta hace algún tiempo, Maskin habría preconizado la utilización de la canalización de la glándula de Meibomiu. Lo hicimos durante bastante tiempo, ya que esto desobstruye las glándulas y luego las comprimíamos. Previamente calentábamos con los antifaces que se ponen en el microondas. Esto les voy a mostrar lo que hacíamos durante mucho tiempo. Marcábamos con barbitalizamina para ubicar la glándula de Meibomiu, que está por delante de la nariz. Hacíamos el escáner y fíjense que vamos canalizando las glándulas para luego exprimir. La verdad que lo dejamos de hacer porque muchas de estas canalizaciones lo que hace es dañar las glándulas y después generamos fibrosis y esas glándulas no funcionan. Fíjense la difusión severa de este paciente donde la consistencia de la secreción de las glándulas es lo que se llama tooth paste, o sea, bastante típico. Estos pacientes requieren tratamientos semestrales en general con calentamiento y evacuación de glándulas y de un alivio sintomático bastante importante, además de los tratamientos. Actualmente lo que hacemos es la microfoliación, en donde no canalizamos las glándulas. Fíjense, calentamos durante 5 a 10 minutos, ponemos anestesia a su paciente con difusión de Meibomiu, le hacemos un scaling, un raspado del borde papilar para retirar todos los tapones epiteliales de las glándulas. Y comprimimos, fíjense, la secreción que se extrae, sin necesidad de canalizar para no fibrosar las glándulas. Claramente vemos cómo sale la secreción. Esto es con instrumental muy económico, no se puede tener un Liquid Flow y un iLux. Esto en general uno va viendo cuando el párpado se inflama nuevamente y en general estos pacientes requieren tratamientos que se pasan en consultorio también. Yo creo que es la última forma porque es más cómodo. Y una vez que termino con la expresión, para limpiar los collaretes que este paciente tenía y sospechaba una alta concentración de Demodex, utilizamos alguna espuma con aceite de árbol de té, que ya les voy a comentar que en realidad las espumas que tenemos son en concentración suficiente, porque la bibliografía dice que para el Demodex se ha eliminado, tiene que tener más del 50% de concentración, y la mayoría de espumas tienen entre un 2 y un 5, lo que pasa en concentraciones más elevadas es muy tóxico. Dice que le hacemos una microfoliación de papilar de poder haber exprimido. Esto la verdad que los pacientes donde encontramos los collaretes y además difusión meibomiana les genera una solución durante varios meses. Bueno, podemos asociar también tratamiento sistémico con tetraciquinas, como la doxiciclina y la noxiclina. La doxiciclina, la puse la dosis para que la vean tranquilos, de 100 miligramos, 1 o 2 veces por día durante 4 a 6 semanas. Yo en general uso la doxiciclina 200 miligramos inicialmente, las primeras 3 a 4 semanas, y después 2 a 3 veces por razón de 100 miligramos por día. Existe en nuestro mercado un fármaco Oracea, que es la doxiciclina de duración prolongada de 40 miligramos. Esto permite utilizar las propiedades antiinflamatorias de las tetraciquinas con menor efecto adverso. Por supuesto, están contraindicadas en menores de 8 años, embarazadas, etapa de lactancia, historia de neoplasia mamaria, talleres hepáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Existe la opción también de la acitromicina oral, que en general utilizamos en pacientes con crisis de rosácea importante. Esto es muy importante para inducir una remisión rápida. Utilizamos el primer día 500 miligramos y luego 4 días de 250 miligramos. También se puede utilizar la acitromicina de forma tópica y la eritromicina en aquellos pacientes en pediátricos, como lo habló el doctor Alejandro Rodríguez, o en pacientes embarazadas, con la dosis efectiva que es menos efectiva que las tetraciclinas o la acitromicina, pero es un recurso útil en pacientes con difusión de glándula de Meibomiu. Acá les dejo las dosis de cada una. Recuerden que todos estos fármacos tienen propiedades antiinflamatorias y básicamente antiinflamatorias. Hay algunas aplicaciones que la citromicina tópica al 1% puede ser tan efectiva como la doxiciclina en forma sistémica. La única desventaja de la citromicina tópica al 1% muchas veces es irritante. Yo en general comienzo con la citromicina tópica y si no me da el resultado esperado por otro día paso a los fármacos por vía oral. La IPL vamos a tener una clase especial, pero la indicación primaria es el paciente con difusión de glándula de Meibomiu asociado a rosácea, ya que el espectro de luz utilizada por la IPL lo que hace es básicamente generar trombosis en las venas que el párpado y por lo tanto menor efecto inflamatorio. Recuerde que son 3 sesiones iniciales con intervalos de días y un periodo de mantenimiento y durante unos días no puede exponer al sol. Está publicado que la IPL en pacientes con DGM asociado a rosácea y con posterior expresión papilar tiene buenos resultados. Si sospechamos la presencia de Demodex, que es el parásito más frecuente, tiene que haber una colonización importante porque toda la población a medida que va envejeciendo tiene Demodex en sus párpados. Recibimos gran cantidad de collaretes y una DGM asociada. En este caso sí vamos a hacer la limpieza con espuma de árbol de té. Recuerden que la bibliografía dice que la concentración que utilizamos actualmente no es la más efectiva, pero en la menor concentración que no produce toxicidad. Está aprobado por la FDA actualmente un fármaco que se utiliza 2 veces por día por 6 semanas, que es el lotilaner. La FDA lo aprobó con el nombre de Sandenbi, que existe en preparación magistral en la farmacia que todos conocemos. La otra
Valverde también utilizó la ivermectina tópica al 1% como antiparasitario una vez en el párpado a la noche. En 6 meses no tiene que entrar a la superficie ocular porque es muy tóxico. Yo les contaba que la concentración efectiva para el demodex es del 50%, pero que la mayoría de nuestros fármacos de tienen mucha menor concentración. Dijimos que la inflamación era el nudo de la fisiopatogenia y tenemos corticoides de alta potencia y corticoides de baja potencia, que son los que utilizamos en el enfermedad seco, que es el loteprednol al 0,5 y la flormetona al 0,1. Son sumamente útiles en la etapa inicial hasta que utilicemos a ver la efectividad de la ciclosporina, porque recuerden que la ciclosporina entre 60 y 90 días en tener efectividad. Hola, hay un micrófono ahí. Y ahí lo silencio. Ahí lo silencio. Bueno, Quédate la quieto, ciclosporina no va a así poder. no se entrecorta. Cuando te acercas, te quedas quieto, no se entrecorta tu disertación. Perfecto. La ciclosporina al 0,05 fue el primer fármaco aprobado por la FDA, exclusivo para seco. Actualmente tenemos al 0,05 fármaco comercial y 0,1. Se utiliza 2 veces por día. Tarda entre 4 semanas a 90 días en empezar a actuar. Por lo tanto, en pacientes con seco con mucha inflamación, utilizamos el loteprednol o la flormetolona estos 90 días hasta que la ciclosporina comience a actuar. Otra opción es el ifitegrás, que en nuestro mercado no hay fármaco comercial, sí en forma magistral. La ventaja con respecto a la ciclosporina, que comienza a actuar en 14 días en lugar de 4 semanas a 90 días, pero la tolerancia es un punto menor. Y el tacrolimus es una tercera opción cuando las otras no funcionan, a 0,03 también con 2 veces por día, que se supone que es bastante más potente que la ciclosporina, pero bastante menos tolerado. Y de hecho, en los pacientes donde la ciclosporina se tolera bien y produce el efecto deseado, después de un año de utilizarla se puede bajar a 1 vez por día cuando la dosis habitual es 2 veces por día. Algunas cosas que podemos saber, que podemos leer, por ejemplo, en la FDA aprobó en 2021 un spray intranasal que se supone que estimula la producción del animal y estaría indicado en aquellos pacientes que no toleran medicación tópica. También existe la aprobación por FDA en 2023, ninguna de las dos está en nuestro mercado, de perfluoroxiloctane, que es un fármaco tópico para usar 4 veces por día, que tiene un componente lipídico que es útil en los pacientes con o con seco componente operativo. Siento que sí, lo tenemos como mucin en nuestro mercado, estimularía la secreción mucosa y sería útil en aquellos casos donde hay déficit de secreción mucosa, básicamente en aquellos pacientes que tienen compromiso en el fondo del saco, que sabemos que es donde está el reservorio de las células mucosecretantes, por ejemplo, pacientes con antecedentes de quemaduras o pacientes con enfermedades de las membranas mucosas. El glucosol, que es un estimulador de la secreción acuosa y células calciformes, no está disponible en nuestro mercado. Sí hay numerosas aplicaciones. También hay estimulantes por oral para aumentar la producción animal. La verdad que los efectos adversos son muchísimos, ya que son parasimpáticos miméticos y producen, además de salivación, secreciones pulmonares, en general, no es muy utilizado en nuestro medio. Con respecto a los suplementos de omega 3, no hay evidencia contundente, ya que hay estudios agresivos donde el resultado es un poco ambiguo, pero en general nosotros tiene un efecto antiinflamatorio y psicológico útil a los pacientes. El único efecto adverso es la intolerancia gástrica, que tienen que utilizarlos junto con alimentos. ¿Qué manejo quirúrgico de herramientas quirúrgicas tenemos? La tasografía en casos muy severos donde disminuimos la superficie de operación, el trasplante de glándulas submaxilares, el fondo de saco, la experiencia es pobre y el tratamiento bastante cruento, y la insulina tópica, como dijimos, en aquellos casos de gran componente neurotrófico. Vamos terminando, el tifos, publicado hace un poquito, nos dice qué efectos, qué parámetros medioambientales pueden tener un efecto positivo y cuál es negativo. Sí, positivo las vitaminas, los minerales, los omega 3, algunas hierbas, etcétera, etcétera. Esto lo pueden leer. El tifos está también en el portal porque se da mucha importancia a los factores medioambientales. Y para terminar, hace muy poquitos días, la FDA es un fármaco comercializado por Algo, que es un fármaco Acoltromol 0,03, es un agonista de los receptores y se supone que aumenta la secreción basal del lágrima. Seguramente va a llegar el año que viene a nosotros y es otra herramienta, pero supongamos que el triptil se aprobó por FDA y que el año que viene vamos a tener nosotros para estimular la secreción lágrima. Esto es un resumen de los consensos de tifos de ustedes, todos, un poco todos los tratamientos que estuvimos mencionando, todos los que tienen medicina basada en evidencia, que es un poquito todo lo que fuimos charlando. Y para cerrar esta charla, el Lubos le dije que era un consenso de tratamiento, de diagnóstico de tratamiento con herramientas sencillas, y en base a las herramientas sencillas, sin elementos diagnósticos muy sofisticados, se hizo un nivel de gravedad, y en función de ese nivel de gravedad, lo vimos distintas etapas según la gravedad de los pacientes, donde vamos incorporando herramientas. Hay herramientas recomendadas y otras complementarias. Así que los invito a leer el consenso Lubos, donde esto está muy claro y muy útil. En resumen, recuerde que el enfermedad seco probablemente sea la patología más frecuente de la neumología, que es esencial diferenciar qué subtipo estamos tratando, no se requieren equipos complejos, manejo personalizado en cada caso, aseguremos que la medicación pueda ser utilizada y tolerada y que toque mínima toxicidad, y educar a los pacientes de que esto es una enfermedad crónica, la van a tener durante toda su vida, con periodo de remisión y etapas de recurrencia. Bueno, es un poco recordarles que en este libro que escribimos entre todos los colegas de la SASO, de la Sociedad de Superficie Ocular, está un poco el resumen de todo lo que yo estuve diciendo. Si hay alguna duda, muchas gracias por la atención. Excelente. Bueno, dudas, no, ahí las fuimos respondiendo mientras estabas. Un poquito largo, pero quise hacer un pueblo rasante sobre todas las herramientas terapéuticas que tenemos en Fredo José. Sí, fuimos contestando algunas preguntas, que la ciclosporina no se usa en simultáneo con el tacrolimus, que se usa asociada a un corticoide de superficie como un exactamente. o una flormetolona, quien se va a ir disminuyendo paulatinamente al correr de los 2-3 meses de tratamiento hasta que la ciclosporina hace su efecto y luego continúa con la ciclosporina sola. Que también otra de las preguntas que hicieron fue si a los pacientes con pemfigoides se los podía inmunosuprimir el oftalmólogo. Sugerí que lo mejor lo hicieran con un clínico avesado, reumatólogo o inmunólogo, porque los efectos adversos son muy importantes y no son fáciles de controlar. De manera tal que no sé si el oftalmólogo general puede manejar estos casos. No lo hay un ida y vuelta entre el oftalmólogo y el inmunólogo, porque el inmunólogo nos manda al paciente, nosotros le explicamos si está en actividad o no la enfermedad, si está en actividad, seguirá con la medicación o aportará algo de mayor potencia, y únicamente si está inactivo, se puede suspender algún tiempo el tratamiento sistémico. O sea, no es tan sencillo como para que el oftalmólogo general pueda manejar estos pacientes. Así que es como para que, bueno, y todo esto lo tienen para que lo vuelvan a leer y lo puedan consultar en la bibliografía. No se olvide que cada clase tiene bibliografía agregada en el portal y está al final del programa, allí está toda la bibliografía anexada. Bueno, disculpe, pasamos un poquito, pero el tema será un poco largo hoy. Creo que con esto hemos finalizado la clase por hoy. ¿Sí? Buenas noches a todos y nos vemos el próximo. Y nos vemos el próximo lunes.